así va a ser toda la charla. Yo voy a hacer preguntas y ustedes cuando me dicen sí, yo voy a decir ¿por qué? ¿Sí? Así que bueno, acostúmbrense a que va a ser bien participativo esto. Bueno, TechTour 2011 lo que pretende es que las marcas que componen TechTour, AMD, HP, Kingston, Mercado Libre, estén brindándoles a ustedes información que en el caso particular de AMD tiene que ver obviamente con la tecnología propietaria de AMD, con la esperanza que toda esta información que muestra el estado de la tecnología actual y un poco de las tendencias, les sirva a ustedes como usuarios, como consumidores y fundamentalmente como futuros profesionales. Bueno, mi nombre es Hernán Sánchez, soy Technology Trainer y me ha solicitado que estuviera con ustedes en el día de hoy para compartir precisamente esta información con ustedes. ¿Alguno de ustedes me conoce de algún otro evento? ¿De algún otro lugar? ¿De dónde? ¿De acá? ¿Viniste a la primera? Ok. Bueno, en el interín, para nosotros al menos hubo muchísimos kilómetros de diferencia entre aquella primera y la de hoy. Hemos recorrido muchísimas universidades, la gran mayoría de ellas UTN, a lo largo y a lo ancho del país, con ceniza, sin ceniza, en micro, en avión, en tren, en auto, corriendo, pero bueno, hemos tratado de llegar a todos los lugares. Y bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes. También hace 16 años que conduzco un programa de televisión que se llama Edujar y que ustedes lo pueden ver por internet a través de los canales de youtube.com/edujartv y vimeo.com/edujartv. Allí hacemos divulgación de tecnología informática y la idea precisamente es que eso también les sirve a ustedes como para ir nutriéndose de las últimas novedades que van surgiendo a nivel de tecnología. Bueno, hay mucho para mostrarles, hay mucho para hablar. Para aquellos que asistieron a la primera charla, seguramente va a haber muchos comentarios que son los mismos, porque las mismas tecnologías hoy todavía están vigentes, aunque pasaron algunos meses, pero también hay novedades. Así que inclusive para vos que estuviste en la primera, también vas a tener cosas nuevas en el día de hoy. Así que vamos a ir arrancando con todo esto. Este ha sido un año bastante especial, porque hubo muchos lanzamientos de productos dentro de AMD. Pero bueno, pueden hacer un poquito de trampa. ¿Hace cuántos años que existe AMD? Cuéntenme. Pueden hacer trampa. Con la PTT es suficiente. Ahí está, yo me vuelvo burro y digo, sí, qué bueno, sí que sabía que hace 42 años. Ok, bueno, ¿hace cuánto que existe las PC? No, las PC no, hace 42 años no, las PC. Hace poco, hace relativamente poco. Muchos de ustedes obviamente nacieron con las PC, son de la era de las PC. Algunos no, como yo por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, a ver, AMD entonces hace 42 años que está haciendo innovación de tecnología informática, innovación en todo lo que tiene que ver con microdispositivos avanzados de hardware y obviamente todo este desarrollo tecnológico inclusive es anterior a los microprocesadores que conocemos de PC. ¿Por qué se llama AMD la compañía? Es una sigla, ¿saben qué significa? Advanced Micro Device, microdispositivos de avanzada. Entonces, AMD, cuando fundó su compañía, Jerry Sanders y otros más, cuando fundaron esta compañía, la fundaron pensando precisamente en esto, en microdispositivos de avanzada, de alta integración. Y durante estos 42 años fueron muchos los dispositivos que fabricaron. Al principio, chips de electrónica convencional, luego microcontroladores, finalmente microprocesadores, inclusive los microprocesadores que conocemos hoy en día. Pero sin recorrer 42 años, porque si no, no terminamos más, y son 3 las marcas que hoy tienen que hablar, vamos a recorrer muy rápidamente el último tramo de la historia. En una época todos los procesadores eran iguales. No importa qué marca tuvieran, qué sello tuvieran arriba, sacabas uno, ponías el otro, en el mismo socket, tenían la misma forma, la misma arquitectura, adentro tenían la misma microelectrónica y por lo tanto funcionaban todos exactamente iguales. Pero esto no fue así siempre. AMD cuando desarrolla este procesador, el K5, ¿alguno de ustedes lo llegó a conocer o escuchó hablar de él? Son todos muy jóvenes. K6 puede ser, bueno, ese viene después. Pero lo interesante del K5, justo antes de 1995, es que ahí
es donde se abrieron los caminos. Es donde AMD dijo, las cosas se pueden hacer diferentes. Y empezó a innovar también en eso. También empezó a innovar en microarquitectura de procesadores para PC. Hizo diferencia, colocó otro tipo de electrónica interna, generó otro tipo de instrucciones y por ende otra funcionalidad. Entonces, a partir del K5, es un hito importante dentro de AMD, dentro de la línea de procesadores para PC, porque empieza a diferenciarse del resto de los procesadores con tecnología propietaria. Luego vino el K6, un procesador también bastante interesante porque el K6 fue un procesador ese que vos tal vez sí llegaste a conocer, un procesador que para su época era un lindo procesador, bastante performante, sumamente económico. Entonces, a pesar de ser un buen procesador, estable y performante, era sumamente económico. De esta manera aportaba una ayuda interesante para ayudar a que los equipos PC bajaran de un precio estándar mínimo de $1000 que tenían en aquella época. Esto fue muy importante porque ayudó a que muchos más usuarios, a que muchas más empresas, muchas más pymes pudieran hacer uso de las tecnologías de PC para resolver sus necesidades, para resolver su problemática cotidiana. Así que esto fue realmente bastante interesante. Digamos que a lo largo de los años podemos decir que hitos que fueron innovación de AMD, podemos presentar, por ejemplo, la fabricación de dispositivos para aceleración gráfica. AMD fue la primera marca en fabricar, diseñar, fabricar y distribuir dispositivos de aceleración gráfica. Fue la primera entonces en lograr un procesador independiente con innovación tecnológica, en lograr en el caso del K6 un procesador que ayudara a bajar de los $1000 el precio de las PC. Fue la primera en romper la barrera del gigahertz. ¿Sabían esto? El primer procesador que superó el gigahertz fue marca AMD, de forma estable, ¿no? Digo esto porque en algún otro caso hubo algún otro microprocesador de alguna otra empresa que tuvieron que retirar del mercado porque no rindió como esperaba, era inestable, tuvieron que hacer rediseño y lo relanzaron nuevamente. También fue la primera marca en tener soporte para 64 bits. ¿Saben qué es esto de los 64 bits? A ver, cuéntenme. ¿Tiene idea? ¿Ni idea? Bueno, a ver, levante la mano quién tiene Windows XP, por ejemplo. A ver, levante. No sean tímidos, levante. Así los veo bien. Fuerte. Ahí está. ¿Quién tiene Windows 7? Los demás. Fue arrasador, ¿eh? Bueno, ¿quién tiene Linux? Ok. Vos levantaste la mano también con XP, ¿cierto? Ok, que tenés un dual boot, 2 discos o algo así por el estilo, 2 máquinas distintas. ¿En la misma máquina virtualizado o con doble boot? Doble booteo. Ok, bien. Bueno, entonces digamos que acá la cosa está. 7 arrasando, XP, algunos pocos, y 2, yo levanto la mano también así no te quedas solo con Linux. Ok. Bueno, a ver, ahora levanten la mano los que tengan un sistema operativo, no importa cuál fuera, de 64 bits. Los demás son todos de 32 o alguno no tiene idea. A ver, levanten la mano los que tienen 32. Ok, levanten la mano los que no tienen idea. Ok, ¿sabes cómo tener idea? Bueno, presionas el botón de inicio, te vas, ¿qué sistema operativo tenés? Windows 7, bien. Te vas a computadora, te vas a equipo, sería en castellano, botón derecho, propiedades, y en la ventana de propiedades ahí te va a decir si es 64 bits, claramente va a decir 64 bits. Si es de 32, te va a decir que tenés un sistema operativo, bla bla bla, no te dice de 32 bits, ¿ok? Bueno, así que ahí ya lo sabes. El tema es que cuando AMD sacó el soporte de 64 bits, no era fácil conseguir un sistema operativo de 64 bits ni conseguir aplicaciones de 64 bits. A ver, por ejemplo, todos ustedes que tienen la gran mayoría 7 y algunos pocos XP, cuando compraron el sistema operativo, ¿dónde lo compraron? Okay. Ustedes son también los taringueros, los típicos taringueros, ¿sí? Ok. O sea, estamos hablando de un sistema operativo, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, no importa. Cuando lo compraron en Taringa, ¿ok? ¿Ustedes eligieron si eran de 32 o de 64 bits? Eligieron, porque sabían que el procesador de ustedes soportaba un tipo u otro tipo de sistema operativo. En aquella época,
no era fácil conseguir nada de esto, no era fácil encontrar lugares de llaveo de este tipo de información, no existía taringa, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que al no haber una fácil disponibilidad de sistemas operativos y de aplicativos, es como que pasó un poquito inadvertido. Pero fue AMD la primera marca en tener soporte de hardware nativo real para 64 bits. Bien, fueron muchas las innovaciones, también es la marca que cuenta hoy con la placa de video más performante que hay en el mercado comercial para consumidores, la Radeon HD 6990, aunque eso ya va a durar poco. El año que viene la 6990 queda destronada del primer puesto. ¿Sabían esto? ¿Sí? ¿Saben quién la destrona? La AMD ATI 7990. Pero bueno, veamos, recorriendo un poquitito esto entonces, después del K6 vinieron las primeras versiones de Athlon, que eran en cartucho, después afortunadamente avanzó la tecnología de fabricación de memorias, la memoria caché, y afortunadamente se pudo volver al diseño de pastilla. Salieron los procesadores de 64 bits y luego vino toda, pasando por una serie de procesadores intermedios, llegamos a, no digo el día de hoy, sino este año menos unos meses, donde estaban los Phenom y los Phenom 2. ¿Conocen los Phenom 2? Los Phenom, como le decimos nosotros a los gauchos, ¿no? ¿Sí? ¿Les gustan los Phenom? ¿Están buenos los Phenom 2? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, listo. ¿Conocen esta marca? Sí. ¿Qué es? Placa de video. Ok. Por este entonces, en esta época, AMD adquirió ATI. Sabían que es de AMD, ¿no es cierto? Bien, adquirió ATI, si bien venía fabricando todo tipo de dispositivos electrónicos para la aceleración de video y la aceleración 3D, lo hizo porque tenía una clara visión. AMD decía, el mundo está cambiando, las costumbres de uso están cambiando, todo va hacia lo visual. Y de hecho, a ver, cuéntenme ustedes, ¿quiénes de ustedes ven películas en HD a través de internet? Todos entran en Cuevana. Por eso yo cuando quiero entrar me dice el servidor está que nada más. Son ustedes los que me están jorobando a mí. Ok. Bueno, y no quiero pagar Netflix, pero bueno, habrá que hacerlo de última, ¿sí? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo? Contalo. Actualizar la página hasta que entre. Sí, bueno, pero no es lo mismo. La idea es poderlo ver, tener una linda experiencia sin tener que esperar demasiado por eso, ¿sí? Pero bueno, digamos que hoy por hoy estamos acostumbrados a ver películas en HD, ya sea en Netflix, ya sea en Cuevana o en YouTube mismo, ¿por qué no? ¿Sí? Nosotros generamos seguramente videos en HD si tenemos las cámaras adecuadas. Hoy por hoy no es una complejidad. Hoy por hoy trabajar y procesar, postprocesar un video en HD no es una gran complejidad, se puede hacer. Así que bueno, todo esto cambió, la navegación por internet cambió, todas las aplicaciones son visuales, los juegos son cada vez más grosos en cuanto a la cuestión de video. Y bueno, esto es la forma en la que usamos las computadoras y esto es lo que veía esa visión que tenía AMD desde hace bastante tiempo y por eso dijo, bueno, quiero tener mi propia fábrica. Adquiere ATI, que por aquel entonces era la segunda marca en el mercado y realmente no se equivoca porque hoy por hoy AMD Radeon Graphics es la marca que tiene mayor market share en el mercado en este momento, es decir, es la marca más vendida en placas de video. Bueno, vamos a hablar también a lo largo de la charla de esto, de este Logo Vision, que este Logo Vision tiene que ver con todo esto que les venía hablando y tiene que ver con la visión que tiene AMD en función de cómo deben ser los sistemas de cómputo. En base básicamente a cómo va cambiando nuestras costumbres de uso y lo que necesitamos de un sistema de cómputo. Y hoy la cuestión visual es súper fuerte. Y como es súper fuerte, no se puede dejar librada al azar. Cada vez que ustedes vean un logo de estos en un sistema de cómputo, acá yo tengo uno pegado, ustedes sabrán entonces que esa computadora tiene un equilibrio razonable entre el video y el procesador. La placa de video que tenga y el procesador tienen coherencia. La idea no es que tengas la mejor placa de video con el procesador más
livianito, y tampoco al revés, ¿sí? La idea es que sean equilibrados, porque hoy el uso de cómputo a nivel de cálculo normal, como el cómputo visual, hoy por hoy tiene un porcentaje bastante equilibrado y el sistema de cómputo debería poder responder a eso también. En este año entonces, en el 2011, se produjeron 3 lanzamientos de familias de procesadores. Esto es algo realmente muy grosso, muy grosso. El primer lanzamiento tiene que ver con el Apple Fusion, la serie C y la serie E. El segundo lanzamiento tuvo que ver con el Apple Fusion serie A. Y el tercer lanzamiento, último lanzamiento, el 12 de octubre, hace muy poquitito tiempo, tiene que ver con la serie FX Bulldozer. Además de estos 3 lanzamientos, que no estoy hablando de 3 procesadores, ¿ok? Estoy hablando de 3 familias. Cada una de estas familias tiene montones de procesadores. La idea es que cada una de estas familias atiende un segmento de uso en particular. Pero luego, dentro de cada una de esas familias, hay un modelo de procesador para cada necesidad concreta. Ya lo vamos a ir viendo de a poco. Pero además de esto, todas las categorías que existían de Vision se tuvieron que recategorizar. ¿Por qué? Porque al lanzarse nuevos procesadores, al lanzarse nuevas plataformas de cómputo, todo esto cambió. Así que vamos a estar viendo también eso a lo largo del día de hoy. Pero veamos cómo evolucionaron las tecnologías de cómputo. Bueno, vos que estuviste a principio de año habías visto esto, pero no pasaban tan rápido. Ahora lo vamos a pasar más rápido, ¿sí? Para que vos no te aburras, nada más que por eso. Veamos. La era de los gigahertz, los años 90, la década de los 90, íbamos a comprar computadoras de acuerdo a la cantidad de gigahertz que tuvieran, ¿sí o no? ¿No era así? ¿Alguno de ustedes compró computadoras en aquella época? O por lo menos acompañó a alguien que se la comprara, porque son todos muy jóvenes, ¿sí? Y era así, ¿no es cierto? Sí. Y comprarla por la cantidad de gigahertz que tenía. Igual también por la plata que tenía en el momento. Exacto, equilibrio. Sí. Bolsillo, gigahertz. Sí. ¿Y de cuánto te compraste? 1,2, 1,3. Okay. 1,2, 1,3 gigahertz. Y resulta que tu vecino se compró una de 1,5, 1,6. Una bronca bárbara, ¿no? Bueno, el tema era que la gente quería más gigahertz porque quería que las computadoras fuesen más rápidas, más veloces, más performantes. Entonces, dame gigahertz y dale que va. Y en una época, agregar gigahertz era como ponerle nitro al auto, ¿viste? Apretabas el botón de nitro y ¡bum! Sale volando, ¿ok? Pero esto no es tan así. Llega un momento que no le podés dar más gas, porque el sistema no responde. Entonces, por más gigahertz que aumentáramos, los sistemas de cómputo no podían ser más rápidos. Y de hecho, llegó un momento que al doble de gigahertz, a lo mejor tan solo ganabas un 15% más de performance. Pero además, cuando se aumentaban los gigahertz, ¿qué pasa? Temperatura aumenta. ¿Qué más? Consumo. Consumo aumenta. ¿Qué más? Otra pálida, dígame. Costos. Sí, sin ninguna duda. No lo había considerado, pero es muy cierto. Claro que sí, el costo también. ¿Alguien dijo inestabilidad por ahí? ¿No? Si no lo digo, ¿sí? Ahí está. Inestabilidad. Fenómeno. Entonces, todo esto eran todas pálidas para esa tecnología. Resultó un momento que aumentábamos gigahertz y ganábamos. Seguramente si duplicábamos los gigahertz, duplicábamos la potencia, duplicábamos el consumo, teníamos problemas de calor, no te digo que lo duplicábamos, pero más o menos por ahí, y también estábamos aumentando seriamente la probabilidad de inestabilidad. Obviamente no era la forma, los gigahertz, de hacer un sistema escalable en performance. Entonces vino la era de los core. Entonces ahí es cuando, con 2 core, 2 procesadores en uno, la cosa es bien distinta. Porque en un mismo instante se están ejecutando 2 instrucciones. ¿Es claro esto? Saben que cada uno de los procesadores solamente puede ejecutar una instrucción a la vez, ¿verdad? ¿Sabían esto? Bien. Si nosotros tenemos en Linux o en Windows múltiples ventanas ejecutándose, es porque el sistema operativo en forma colaborativa reparte los recursos del sistema para atender a cada una de las aplicaciones. Pero en realidad, en un mismo instante solamente se ejecuta una instrucción. Al tener, por ejemplo, 2 procesadores, puedo ejecutar 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, a la misma cantidad de gigahertz tengo el doble de trabajo, o inclusive lo que es mejor, a la mitad de los gigahertz
puedo hacer el mismo trabajo que antes hacía con el doble, pero ahorro energía, ahorro temperatura y fundamentalmente gano en estabilidad del sistema. Todo eso. Así que bueno, la era de los core estuvo muy buena para darle escalabilidad ascendente a todo lo que tenía que ver con la performance de los sistemas. Pero ahora ya estamos en esta era. Esta fue, la era de los core fue. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber procesadores con muchos core? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eh? ¿Cómo? Va a seguir habiendo. Va a seguir habiendo y cada vez más. Pero no es la única forma de darle mayor potencia al sistema. Entonces, en su momento se descubrió, podíamos subir los gigahertz hasta determinado punto. Para darle más potencia a los sistemas tenemos que aumentar cores. Listo, y empecemos a aumentar cores. 2 core, 3 core, 4 core, y así sucesivamente, ¿sí? De hecho, AMD fue la primera en tener un dual core, un tricore y un quad core. También en eso. También la primera en tener un octa core. De eso se van a enterar si es que no se enteraron ya. Bueno, en definitiva, no solamente aumentando cores, sino también mejorando la optimización del sistema. ¿Y cómo se mejora el cómputo total de un equipo? Aprovechando aquellas partes que hasta ahora no se aprovechaban tanto. Por ejemplo, las placas de video. Las placas de video hacen una cantidad de cuentas matemáticas increíbles por segundo para poder mantener un video renderizado desde una película en HD o fundamentalmente cuando vemos un juego, cuando hacemos un CAD. Tener que hacer el cálculo permanente en tiempo real de todos esos objetos realmente es una tarea muy fuerte. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese poder de cálculo no solamente para aplicaciones visuales, sino también para otro tipo de cosas? Y de eso se trata entonces la tercera era, la era Fusion. Aprovechar el poder de cálculo de los sistemas visuales aplicado en otro tipo de operaciones que no necesariamente sean visuales. Bueno, a ver, veamos. ¿Quiénes de ustedes tienen Facebook? Levanten la mano. A ver. ¿Quién? A ver, bajen la mano. ¿Quién no tiene Facebook? No te puedo creer, te tenemos que convencer. Yo me resistí un tiempo, pero no costó mucho. Creo que fueron 2 o 3 días. Bueno, en fin. Además de que Facebook es un chusmerío increíble cibernético, hoy Facebook ¿qué es? Comunicación, red social, foto, video, ¿sí? Y todo eso lo ponemos nosotros, ¿sí? No lo pone Zucker, ¿sí? Es todo nuestro, es la web 2.0, ¿sí? Bueno, a ver, fíjense, ¿saben que, por ejemplo, en el caso de Facebook se suben más de 1000 fotos a Facebook por segundo, y esto era a principio de año, ahora seguramente si voy a mirar la estadística ya cambió, y de hecho después HP les va a mostrar unas estadísticas que tienen que ver con Facebook, que tienen que ver con los juegos de Internet, que tienen que ver con los usos de Internet, que realmente son maravillosos. Les recomiendo que presten atención cuando Mauro de HP les muestre eso. Pero el hecho es que hoy desde los teléfonos celulares subimos las fotos, hoy desde los teléfonos celulares podemos subir un video, hoy todo es mucho más fácil. A ver, 35 horas de video, YouTube por cada minuto que pasa. Fíjense ustedes que por cada minuto que yo estoy acá hablando de ustedes, hay alguien que está metiendo 35 horas de video. No les va a alcanzar la vida, ni de ustedes, ni de sus hijos, ni de los hijos, para poder ver lo que ya hoy hay. Y esto sigue creciendo. Así que así es como estamos utilizando nosotros los sistemas de cómputo. Juegos como CityVille. ¿Y por qué puse CityVille? Porque es un juego simple. Es un juego pago. ¿Alguien juega CityVille? Perdón, ¿no? Ok. Pero hay mucha gente que juega CityVille. Tiene más de 100 millones de usuarios, porque dice 88, pero ya cambió ese número. Así que fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de 100 millones de personas que juegan aún solo de los juegos de Facebook, y muchos de ellos ponen plata, inclusive, para jugar, para conseguir beneficios adicionales. Más de 50 millones de archivos digitales en carpetas personales por día. Vos estás filmando todo esto, ¿qué haces después con este material? Después lo miramos. ¿Lo mirás? Sí, okay. lo miramos. Lo pones en la notebook, lo conectás vía USB, exactamente. ¿sí? Listo. Ya ahí tenés 50 millones un archivo digital. ¿Sí? Lo procesás, me pones penuca, todo eso, No, para tanto no. Y tú, a la nube. Fíjense, hoy es fácil.
una cámara fotográfica, una cámara filmadora, un teléfono celular. Hoy es muy fácil, y es muy fácil que alguna computadora que tengamos en nuestro hogar sea capaz de aceptar y de procesar eso en un tiempo razonable. Antes tenía que tener una compu muy especial, y eran horas de postproducción de un video, una cosa monstruosa. Hoy así es como usamos los sistemas de cómputo audiovisuales. Hoy cualquier computadora, cualquier usuario inicial, un usuario que recién se inicia, que compra su primer computadora, hoy ese usuario necesita navegar por internet, necesita conectarse a Facebook, necesita tener manejo de video, posiblemente inclusive en HD, aunque sea al principio para mirar. Después seguramente lo generará, pero al principio que sea para mirarlo. Hoy inclusive la computadora entonces más simple tiene que poder responder a todo esto. Así que bueno, veamos, 2011 también fue un año importante para los navegadores de internet. ¿A quién de ustedes les gusta, por ejemplo, Internet Explorer 9? Levanten la mano. Cri. ¿A nadie? Bueno, yo voy a levantar la mano para que yo voto. Listo. ¿A quién le gusta Firefox 4 o superior? Sí, por eso digo 4 o superior, la vas a ver por qué. Si te gusta el 9, coincido contigo, pero del 4 para arriba. ¿Chrome 10 o superior? Gracias al Chrome, Bueno, fenómeno. Más allá de todo esto, yo siempre digo, y sobre todo ustedes que están estudiando, cuéntenme, ¿qué están estudiando? ¿Ingeniería en sistemas? ¿Todos ingeniería en sistemas? Industrial, ok, pero hoy por hoy le das a la compu masa y masa, ¿sí? ¿O no? Okay. Así que más o menos. Sos un poco también conocedor. Bien, todos ustedes están haciendo ingeniería en definitiva. Y entonces yo lo que siempre digo, un ingeniero tiene que tener el criterio y decir, si a mí me gusta más que es por esto y por esto. Bajo mi necesidad, bajo mi experiencia, bajo mi forma de uso, resulta que estas características van para atrás, estos van para adelante, y haciendo el balance total, este es mi preferido. Y esa preferencia debería poder cambiar. Si algo cambia, favorablemente, debería cambiar. Digamos que en el perfil de un ingeniero el fanatismo tendría que quedar un poco más para el fútbol y menos para estas cuestiones. De todas maneras existe esto, siempre uno tiene el corazoncito en algún lugar. Pero todos estos navegadores, más allá de las preferencias por criterio técnico o por fanatismo, todos estos están haciendo uso de la aceleración de la GPU para hacer un uso acelerado de los sistemas de cómputo. Entonces, hoy por hoy las páginas se navegan cada vez más rápido, se procesan cada vez más rápido, y gracias a HTML5 hoy puede haber páginas muy poderosas y realmente muy livianas, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta esto. Yo les voy a mostrar acá un navegador. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Este que está acá. Internet Explorer 9, ya que no les gusta, se los muestro. Fíjense, ¿saben qué es esto? Los FPS. ¿Qué son los FPS? Ok, maravilloso. Hace unas charlas atrás alguien me dijo, factor de protección solar. Y sí, 60 FPS viene siendo como un block total, más o menos. Pero no tenía nada que ver con el sol. En fin, son frames por segundo. Una película de celuloide convencional, esas viejas que nosotros ya no vemos porque vemos Cuevana, pero a ver, las de celuloide convencional, ¿cuántos fotogramas por segundo tenían? ¿Cuántos FPS? 30. No, 24, ahí está, 24 FPS. Bueno, acá el relojito me está marcando que tengo 60 FPS, que este pescadito en mi pecera navega a 60 FPS. Vamos a poner 10 pescaditos, ¿a cuánto navegan? Maravilloso. Vamos a poner 20 pescaditos. ¿A cuánto navegan? 60. Ajá. Me parece que lo que pasa es que estamos al taco del reloj y el reloj ese no es capaz de medir más. Vamos a ponerle 50. ¿Cuánto da? Ah, la flauta. Vamos a ponerle 100. Ahí ya bajó un poquito. Ahí ya le pegó. Levanten la mano los que sean gamers. Acá. A ver, los gamers. Muy bien. Somos unos cuantos, grande la plata. Y allá Mauro. ¿Y Federico? Él es gay. Ok.
De todas formas, es un chiste interno que tenemos. Las chicas no se confíen porque Federico no creo que va a ser exigente. La verdad que si una película convencional a 24 FPS la veíamos con fluidez, bueno, para muchas cosas 20 y pico de FPS puede ser algo más que razonable. Acá teníamos entonces nuestros 100 pescaditos a 43. Vamos a ponerle 200 pescaditos, fíjense, ya es un atropello eso. Y todavía estamos como en 40 FPS. Le pongo 500 pescaditos y recién ahí estoy en 20 y pico de FPS. Casi lo mismo que una película. Y fíjense cuántos pescaditos que le puse. Fíjense que ahora ya se nota más tironeadito, ¿sí? No es lo mismo, ¿ok? Bueno, el tema es el siguiente. Estos pescaditos no vinieron navegando por internet, porque de hecho acá no tengo internet. ¿Ustedes tienen internet acá? ¿No? Ah, entonces no es contra mí. Es contra todo. Ok, listo. Entonces, ¿de dónde salieron estos pescaditos? Estos pescaditos fueron creados del lado cliente. Están creados en el navegador. Yo tengo cacheada esta página. ¿Con qué creen ustedes que está hecho esta página? Volvamos a mi pescadito único, al solitario. ¿Con qué creen que está hecho esto? HTML5. HTML5, ya no tengo que ir, ya lo saben todos ustedes. Maravilloso. Bueno, HTML5, con 5 o 6 líneas de código se resuelve esto. Por lo tanto, fíjense el poder que tiene HTML5, que con muy poco código, por lo tanto una página muy fácil de bajar, muy rápido de bajar, se pueden hacer este tipo de cosas que antes solamente se podían hacer con Flash. Flash es un plugin, es una cosa que se le agrega al navegador, que consume recursos, memorias, etcétera, etcétera, etcétera. HTML5 no, es nativo, el intérprete está metido adentro y se terminó la historia, no necesita más nada. Igualmente, ojo que Flash 10 está muy bueno y hay unas cosas maravillosas, pero obviamente te consume más recursos. Fíjense cuán bueno que es HTML5, que al Internet Explorer es rápido. Pero bueno, de todas formas, cerremos el pescadito, podemos decir que, y sin ningún temor a equivocarme, que Internet Explorer 9 es el navegador más rápido que ha sacado Microsoft. Hicieron un esfuerzo importante y lograron superar la performance del Internet Explorer 8. Veamos, portfolio. Vamos a ver las categorías Vision. Esto era hasta antes que empezara a dar las charlas. Pero con todos los 3 lanzamientos que hubo este año, esto cambió. Pero lo que quiero mostrar esto es precisamente que existe una categoría Vision diferente para cada tipo de segmento de usabilidad del equipo. Entonces, tenemos aquellos usuarios que son los usuarios, los iniciales, los de entrada, los mainstream, ¿sí? Aquel que tiene que comprar su primer computadora. Tenemos aquellos que son los medios, los high-end. Los medios serían, por ejemplo, un usuario hogareño, un usuario profesional, ¿sí? El high-end sería un gamer casual, tal vez con juegos no demasiado extremos, pero bastante buenos desde ya. Podría ser también trabajo de oficina grosso. Y todo lo que tiene que ver con Extreme Edition, ya ahí estamos hablando de gamer extremos, overclockers, etc. ¿Sí? Los que pedimos todo lo que el equipo dé y se puede ser un poco más también, hasta que muera. En fin, estas son las diferentes categorías entonces. Tenemos esas 4 categorías Vision. Pero vamos a hablar un poquitito a nivel de video. Veamos, a ver, los gamers. Assassin's Creed, ¿lo conocen? Está bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Está lindo? Maravilloso. ¿En línea juegan algo? War Tanks, por ejemplo, está bueno, se lo recomiendo. Es sencillito, nada del otro mundo, pero está muy bueno, muy buen detalle. Guerra de tanques, War Tanks. En realidad habla de los tanques de la Segunda Guerra Mundial y en aquella época en realidad los Panzers le pasaban por arriba a todos. En el juego no es tan así, está un poquito más equilibrado porque si no todos elegirían jugar con Panzer, ¿no? Y la cosa sería aburrida. Pero bueno, está muy bueno. Hay muchos juegos muy lindos, muy interesantes. El Pro Evolution, ¿sí? ¿Está bueno? ¿Por qué? Porque ahí está, más o menos. En realidad, si te gusta el fútbol está todo bien, pero no es un juego terrible. Ojo, con algunas máquinas, vos ves que los tipos van corriendo arriba de una alfombra verde. Y resulta que con otras máquinas, cuando le pones
tenés hardware gráfico suficiente y le pones todo al mango, resulta que esa cosa verde era pasto. Y cuando los tipos corren se mueve el pasto y se desprende. ¡Wow! Entonces está bueno, pero es pasto al fin y al cabo, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Ver la jeta Messi ahí no me hace mucha gracia, pero bueno. Veamos. Lo interesante que tenía el Pro Evolution 2011, y por eso dejé la foto, es que, si ustedes recuerdan, en la Liga de Clubes Sudamericana estaba River y Boca. ¿Sí? Bueno, después pensaron en sacar el PES 2011B, pero bueno, sacaron el 2012 directamente. Ustedes se ríen, yo lloro, Mauro llora, que anda por ahí también, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dead Space 2, está bueno también, ¿sí? Está terrible, ¿sí? ¿Te gusta? Es el único juego que compré 2 veces. 2 veces. La primera versión y la segunda. Lo compré, sí, lo compré. Y realmente es un juego económico. Es un juego por eso también, ¿sí? No pagué más vale. Crysis 2 lo compré en Tarica. Crysis 2 muy bueno. Resident Evil 5, ¿lo experimentaron? Terrible. Pero hace falta hardware, ¿eh? A ver, fíjense, para todos estos juegos es importante tener buen hardware, les decía. Y dentro de lo que es Reader Graphics de AMD, desde la placa más performante del planeta, la 6990, que es la más grosa de la línea 6000 de HD de AMD, hasta la más modesta, discreta, una 6310, todos los modelos, todos tienen soporte nativo de DirectX 11, todos. ¿Saben qué es la DirectX 11? ¿Qué es DirectX? En general, no importa qué versión. ¿Tiene idea qué es? ¿Cómo? No es controlador. El controlador, entendido como controlador driver, ¿no es cierto? O manejador, eso sigue siendo dependiente de cada uno de los hardware. En el caso de AMD, estamos de ATI AMD, estamos hablando de Catalyst, que es uno solo. Te bajas una sola versión de Catalyst y eso reconoce a toda la familia de placas, tanto a nivel de driver como a nivel de administración. Y de hecho, si alguno de ustedes tiene alguna placa AMD y tiene una versión vieja de Catalyst, les recomiendo que se conecten a AMD y que bajen la última versión, que ahora es autoactualizable. Todos los meses, o prácticamente todos los meses, hay una actualización, y en algunos casos, con el mismo hardware, tan solo con una actualización de Catalyst, lográs beneficios interesantes, así que tenganlo en cuenta. Pero, volviendo al tema, DirectX. A ver, programadores acá hay, bueno, dirigidos a ustedes entonces. DirectX y OpenCL y OpenGL es para hacerle a ustedes la vida más fácil. Porque cuando ustedes tienen que programar, no tienen que utilizar código de bajo nivel para decir quiero que me muevas este píxel, o quiero que me renderices este audio, o quiero que hagas este cómputo heterogéneo. Hay rutinas que están fuera del sistema operativo, están todas metidas en DirectX, en el caso de Microsoft, que hacen todo ese trabajo por ustedes. Entonces DirectX es un conjunto de librerías que el programador hace uso de esas librerías para resolver determinadas problemáticas, en lugar de tener que programar línea a línea de cada uno de los códigos. Esto es muy bueno porque, como ustedes delegan una función en un API del sistema, cada vez que ese API se renueve, ustedes no tienen que cambiar el código de su programa. Ese API se va a renovar y seguramente ahora es más experto en resolver determinada cuestión, determinada función. Entonces a lo mejor tu mismo programa, tu mismo juego, con una versión de DirectX 8 funciona de una manera y con una versión de DirectX 11 casi siempre funciona mejor. A veces tiene un moquito, pero por lo general siempre funciona mejor. Así que esto es interesante. Todas las placas tienen soporte nativo de DirectX 11 y esto es importante al momento de comprar hardware, ¿sí? No compren hardware de video o multimedia que tenga un soporte para algo más viejo que DirectX 11. Edgefinity, ¿saben qué es Edgefinity? ¿No? Se los muestro. Vamos a poner un videito. No se rían de la caritela del que aparece.
Lo que voy a sacar es un poco grosso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, dice que AMD siempre ha sido innovadora en materia de gráficos y tecnología y que ese día no iba a ser excepción, porque con Windows 7, DirectX 11 estaban presentando la tecnología Hfinity, que da soporte a multiplicidad de juegos. Fíjense, hay un quad monitor y otros dos ejecutando alguna otra cosa más. Hay un juego de carreras, acá 6 monitores en el mismo juego, ahí en 3. Es mejor, es más grande y mucho más rápido. Fíjense ahí, estamos viendo los signos de división de monitores y se pueden soportar al día de hoy hasta 6 monitores. Inclusive esto es videoconferencia con 6 personas diferentes. Fantástico. Bien. Entonces, Hfinity no es la capacidad de soportar múltiples monitores, sino partiendo del hardware que es capaz de manejar múltiples monitores, administrarlo y administrar el render de video como si fuese un único monitor. ¿Sí? Esa es la idea. Tener un único monitor gigante. Esa es la gran idea. A ver, ¿alguno de ustedes tiene más de un monitor? Bien. Decime, ¿cuánto tenés? ¿2? Ok. ¿Tenés reproductor Blu-ray? No, por ahora. ¿Reproductor de DVD? Sí. Cuando reproducen una película de DVD, ¿te reproducen los dos monitores o en uno solo? Si quiero los dos. ¿Qué placa de video tenés? Una HD 50. Ok. 6, 7. Ahí está. Soporte de Hfinity, ¿sí? 3 monitores. Hasta 3 monitores. Y después hay otras versiones que tienen más. Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Vos podés hacer un render continuo que ocupe todos los monitores, si no, no. Entonces esto es bien interesante. Pero bueno, a ver, veamos. Estamos hablando de placas de video y estamos hablando de juegos, básicamente. Así que permítanme ir a mi escritorio, que quiero cargar alguna cosita por acá. A ver. Cuéntenme una cosita. ¿Por qué se dice que los juegos son la aplicación más exigente? ¿Por qué creen? Claro, pero ¿por qué? ¿Se les ocurre por qué? El juego no tiene forma de saber, de forma predictiva, que nosotros vamos a estar corriendo para allá, pateando a este, pegándole un tiro al otro, mientras miramos para otro lado. Y resulta que ahora los juegos se juegan en alta resolución, y no nos conformamos con 2 dimensiones como el Pac-Man, chaca, 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 no, eso ya recontra fue. Hoy no, tiene que ser todo 3D, con iluminación cambiante, es decir, el juego tiene que estar haciendo un render de cada uno de los fotogramas y a la mayor cantidad de FPS que sea posible para conformarnos a nosotros, ¿sí? A ver si arranca esto. Ahí está. Y todo eso lo hace sin saber predictivamente qué es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso decimos que un juego es la aplicación más exigente. Pero yo acá tengo una mini notebook, no tengo un desktop gamer, ¿ok? A ver, veamos. Les quiero mostrar, yo habitualmente lo juego en línea, y como no tengo línea acá, si no hubiéramos hecho una linda party, les quiero mostrar esto. Este juego se puede configurar en resolución baja, media, alta o muy alta. No tiene más. Así que lo pongo muy alta, porque es todo lo que da. Y la resolución, bueno, me tengo que conformar con la resolución que me da el proyector. Bien, vamos para atrás y vamos a jugar un poquito nada más porque no tengo tiempo. Dejo el micrófono. Un montón. Bueno, lo que quiero que consideren es que estamos hablando de una mini notebook, ¿ok? No, mantén apagada las luces, está bueno. Apaga las luces, Fede. Ahí está, espectacular.
Entonces les decía, lo que quiero considerar ustedes, es que estoy hablando de una mini notebook. Fíjense el nivel resolutivo que tiene esto. A mí no es malo, lo puedo batear así, como en el barrio. A los tontos se resuelve todo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está muerto? No. ¿No está muerto? No. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos más? Saluda. A mí me parece que por acá va a salir otro. A ver, vamos a ver. Vamos a matarle un poquito más. Ahora sí. No. ¿O no? Se mueve, se mueve. Ya se mueve, ¿te parece? Yo creo que ya no se puede mover nada. A ver, veamos. Vamos avanzando con el juego. Yo lo que quiero es que aparezca otro. Tal vez me tenga que meter dentro del ascensor. Por piedad, había que matarle. Para que no sufra. Bueno, esta es la parte que se pone aburrida porque te muestra el video y esto y lo otro y bla, bla, bla. Simplemente yo lo que les quería mostrar era eso, que estoy hablando de tener una mini notebook y que con una mini notebook yo puedo estar hoy, ahí está. Ahí. Sí, no veo dónde están ahí. Esto no de porquería. Bueno, creo que ahora sí podemos prender las luces porque ya no veo nada. En fin, la idea era esa, mostrarles que con una mini notebook, si tenemos el procesador adecuado, si tenemos el sistema de cómputo visual adecuado, también podemos jugar juegos como por ejemplo el Dead Space. Bueno, ya me estoy quedando sin tiempo, así que directamente lo que quiero es mostrarles el lanzamiento de los diferentes productos que tenemos para este año, los 3 lanzamientos, y de hecho vamos a ir yendo directamente a esta slide, que es precisamente la que muestra el procesador que tengo aquí. El procesador que tengo colocado en esta mini notebook es un AMD Fusion E350. El AMD Fusion E350 tiene básicamente esta arquitectura. Son 2 núcleos x86 de 64 bits. Además de esto, tiene 80 núcleos de video ReadROM. ¿Sí? Con estos 80 núcleos de video ReadROM más estos 2 núcleos x86, yo les estuve jugando entonces al Dead Space 2 en una mini notebook. Esto es APU. APU significa Advanced Process Unit. Ténganlo bien presente, porque no tiene nada que ver con el personaje de los Simpsons, nada que ver. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, APU tiene adentro lo que antes estaba en un motherboard distribuido, con una tecnología claramente fusionada y optimizada para lograr que, fíjense, tan solo en 75 milímetros cuadrados, y esa es la foto de mi mano, no es la mano de un gigante, en 75 milímetros cuadrados consume solamente 18 watts. Díganme ustedes qué consume 18 watts en sus casas. Una lámpara de bajo consumo, nada más que eso. Entonces, si antes teníamos procesadores que para este poder de cálculo consumían 100 watts, este consume 18.
Estamos hablando entonces de un core, del controlador de memoria metido allá adentro, de una GPU de características discretas, como si fuese una 7310 con soporte para DirectX 11 en forma nativa, UVD, que es el Unified Video Decoder, que sirve para cuando estás viendo muchas películas en HD, mucha producción en HD, para acelerar el proceso. Y todo lo que antes dependía de Norwich está todo metido ahí adentro, en 75 milímetros cuadrados. Y entonces el logo Vision cambió. Hoy la categoría mainstream, la categoría de entrada entonces, queda reformulada gracias a este procesador y recibe este nuevo logo. Cada vez que ustedes vean este nuevo logo entonces, tiene que ver con la categoría Vision de entrada y tendría que estar soportada por este procesador que tiene video, control de memoria, VD, todo metido allá adentro. Entonces estamos hablando de 82 núcleos, 80 núcleos Radeon de video más 2 núcleos X86. Bueno, no los voy a cansar con microarquitectura, además no tengo tiempo, me tengo que ir, pero estos micros van sobre soporte VGA FT1, así que esto se vende en motherboard y micro todo junto, ¿sí? Vamos a el segundo lanzamiento, la serie A, el segundo lanzamiento del año, que se llama Llano. El nombre es Llano, la serie A. Vamos a ver, la serie Llano es para darle soporte a todos los usuarios de rango medio. Y fíjense, hay un dual core, un tricore y hay 2 quad core. Una 4, una 6 y una 8. Este A4 tiene 242 núcleos, este A6 tiene 324 núcleos y este A8 tiene 404 núcleos. Mientras que esta otra versión de A6 tiene 323. Cada uno de estos, A4, A6 y A8, son en sí mismo una subfamilia, pero a su vez hay muchos modelos de procesadores que pueden tener algunas características cambiadas. Pero básicamente estamos hablando, en este A4 tiene 242 núcleos porque son 240 núcleos Radeon de video más un dual core. En este caso, 320 núcleos de video más un tricore. En este caso, A6, 320 núcleos de video más un quad-core X86 de 64 bits. Y el más grandecito de la familia es el A8 con 400 núcleos de video más 4 núcleos X86. Así que bueno, la regla mnemotécnica es más o menos fácil. 4, 6 y 8. 4, 1 más que 3, 6, 1 más que 5, 8, 1 más que 7. Ahí está. Esto es microarquitectura, una vez más, no los voy a cansar con esto, pero fíjense, todo esto que está acá es el procesador Llano con los Core X86, el Platform Interface es donde dependen todas las interfaces de video, desde DisplayPort, DVI, HDMI con soporte 1.4, así que pueden ver películas Blu-ray en 3D, por ejemplo, con soporte total. Solamente queda el controlador de memoria, por supuesto, controlador de alta velocidad, y solamente queda fuera un controlador, fuera del micro, un controlador que se dedica a los dispositivos lentos. Esto se monta sobre zócalo FM1, ¿sí? Así que todos los procesadores Llano, todos los procesadores serie A van sobre zócalo FM1. Bien, Dual Graphics, los gamers, esto para los gamers. A ver, si ustedes miran en www.vimeo.com, van a dibujar TV, van a ver algunos programas atrás que estaba conmigo en la mesa José Luis Fernández, ingeniero de aplicaciones de AMD, y estuvimos jugando un poquitito al Crysis 2 con una 8, sin placa de video, con una 8 solamente, ¿sí? Y la verdad, andaba bárbaro, no estaba tironeado, matamos un montón, nos pegaron algunos tiros también, pero bueno. Ahora bien, cuando vos querés una experiencia extrema de video, Dual Graphics. ¿Qué hace Dual Graphics? Vos colocás tu placa preferida, discreta, y ahí se suman los núcleos Radeon. Se hace un Virtual Crossfire. Entonces vas a estar aprovechando el video interno más el video externo. No tenés que elegir uno u otro. Se suman. Y bueno, jugar al Crysis 2 a 100 y pico de FPS es una monstruosidad. Todavía no lo probé con juegos de reciente salida, como el Resident Evil 5.
No probé, me refiero, no, en el juego sí lo probé, está buenísimo, se lo recomiendo. No lo probé todavía con Dual Graphic, pero debe ser una experiencia increíble. Pero bueno, otra característica de la serie A es el Steady Video y es la posibilidad de estabilizar un video. Hoy con los teléfonos celulares y las cámaras es muy fácil sacar video en cualquier lugar y es muy fácil que ese video salga movido porque las cámaras son tan chiquititas, ¿viste? Entonces cuando lo miras te mareas, tenés que tomar granamine después. Entonces, si tenés un procesador serie A, en el Catalyst tenés una opción que la tildas o la destildas para aplicar el Steady Video o no. Es decir, que elimina el movimiento de cámara. No quiere decir que el video se convierta en una foto, ¿eh? Elimina solamente el movimiento relativo a la cámara. ¿Cómo quedaron entonces con estos procesadores estos dos rangos medios? Fíjense. A4 ataca entonces al segmento de necesidad medio. El A6 queda ahí en el medio de ambos, estirando estas características, y el high-end estaría cubierto por el A8. Pero estamos hablando de un high-end que ya está empezando a pisar acá. Porque yo les digo, el high-end con una A8, ¿sí?, sin placa de video adicional, estábamos jugando al Crysis 2. O sea que estamos empezando a pisar acá. Y si encima ponemos Dual Graphics, ni les cuento. Así que bueno, son muchas las marcas y de hecho Mauro de HP nos va a estar mostrando y nos va a estar comentando muchísimo sobre todo esto. De hecho, esta notebook, esta mini notebook, tiene exactamente este procesador que yo les estuve mostrando hoy con el Libre Space 2. Y bueno, varias de las Sony One también, que son productos realmente interesantes, pero Mauro nos va a estar comentando sobre ello. Finalmente, el tercer lanzamiento en materia de procesadores del año es la serie FX o Bulldozer. Se liberó el día 12 de octubre. Yo cuando estuve al principio les comenté que en algún momento iba a estar. Estaba fechado para 2012, pero les dije, pero antes de fin de año va a salir. Me tenían cosilla la boca, no podía decirlo. Pero bueno, finalmente ya se liberó y ahí está. Esto es un conjunto Bulldozer. El Bulldozer que salió al mercado el 12 de octubre es un octa-core. Tiene 8 núcleos X86. Es decir, tiene 4 de estos conjuntos, ¿sí? Este es un procesador transicional, está en un estado transicional. Hoy por hoy no es Windows 7 el sistema operativo más adecuado para manejar, para aprovechar al máximo este procesador. Windows 8 tiene características sumamente interesantes que van a poder lograr todo el poder de cómputo que este procesador tiene, en la forma en la que enciende y apaga los núcleos. Digamos que este es un procesador que arrancó con 8 núcleos, pero va a escalar a 16 núcleos. Se monta sobre Zócalo AM3 Plus, ojo con esto, en un Zócalo AM3 puede entrar el Bulldozer, físicamente hablando, y tal vez haciendo algún upgrade a nivel de BIOS puede soportarlo, pero a nivel de power va a ser insuficiente un motherboard AM3 sin el Plus. Pero bueno, podría ser una forma de ir avanzando. Hoy, ¿te querés comprar el micro? Te compraste el micro. Tenías un mother con un Phenom 2, por ejemplo, con socket AM3, y bueno, si te admite vía actualización de BIOS soporte para Bulldozer, es una forma de tener Bulldozer un poquitito rengo, pero Bulldozer al fin. Después tenés que cambiar el motherboard y ahí sí lo tenés con todo. Y con Windows 8 ni te cuento. En fin, tiene muchas tecnologías. Una de las tecnologías es el Turbo Core 2.0. Turbo Core lo que hace es mantener apagados los núcleos que no son requeridos, ¿sí? Entonces, de esta forma se aprovecha, o mejor dicho, no es necesario utilizar tantos transistores en el circuito porque hay muchas áreas comunes. Entonces, la intención es que todas estas áreas comunes queden en forma exclusiva a alguna de las hilos de ejecución, alguna de las pipelines, en la medida que no sean requeridas. Entonces ahí se logra la mejor performance con muy pocos transistores. Estamos hablando entonces de un procesador altamente performante, pero económico al bolsillo. Windows 8 va a tener la virtud, que no la tiene 7, de encender o requerir, cuando requiere mayor poder de cálculo, requerirlo en los núcleos que el procesador indique, o en los impares. De esta forma entonces se logra la máxima performance. Bulldozer, hoy por hoy, con aplicaciones multithread, multihilo,
y con sistemas operativos adecuados es hiperperformante. Y si no, con aplicaciones multihilo, por supuesto, también. Les muestro un videito que ya me quedó viejo, ahora les cuento por qué. Son algunos de los muchachos overclockers más grosos del planeta, que junto a algunos ingenieros de AMD dijeron, a ver hasta dónde da el FX. Todos saben que es el overclocking, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, ahí comienzan a montar las torres de enfriamiento, hacen diferentes pruebas, hicieron pruebas con cambio de fase, water cooling, pero eso es para entrar en calor, digamos. Ahí eligen cuál va a ser el bulldozer, prueban con el octacore, explican a la prensa lo que van a hacer. Y ahí van a arrancar con nitrógeno líquido, ahí lo vemos. Eso ya empieza a ser un enfriamiento un poquito más grosso. Menos 184 grados. Ah, bueno. Y ahí lo están overclockeando, pero a las chapas. Luego le pusieron helio líquido a alta presión. Eso sí que es enfriamiento extremo. Fíjense, menos 225 grados. Por poco llegan a la superconductividad. Ya rompieron el récord Guinness. Le siguen dando y le siguen dando. Demasiada presión, se le rompió la línea, tuvieron que volver a empezar. Y ahí está. 8429 GHz. Récord Guinness, pero les dije que me quedó viejo el video. Lamentablemente, estos muchachos quedaron destronados. Este récord Guinness ha sido superado, no se lo tendría que decir porque todavía no es oficial, pero ha quedado superado hace 3 días atrás. Lamentablemente, perdieron el liderazgo de 8.429 GHz, ahora el nuevo récord Guinness es 8.525, logrado por AMD con un bulldozer FX, por supuesto. Así que bueno, superaron su propio récord Guinness. Unlock, estamos hablando de un procesador que no está bloqueado para el overclocking, está totalmente liberado para el overclocking, está preparado y pensado para el overclocking. Así que este procesador, con un motherboard adecuado, bueno, va a dar hasta donde ustedes le puedan dar. Habría que ver cuál es ese límite. Bueno, ¿cómo quedó entonces esto? La categoría anterior de Extreme ahora queda de esta forma. Este es el nuevo logo para la versión Extreme, que tiene que ver con Vision FX. Tengan en cuenta que en este caso los procesadores FX no tienen video dentro, ¿ok? A diferencia de lo que ocurría con la serie E, la serie C, la serie Z y la serie A, que son los llanos. Entonces acá le tenés que poner placa discreta. Y si querés tener una plataforma equilibrada, ponerlo en el 7990 y va a volar. Bueno, así como quedaron las categorías, entonces, el primer usuario de computadora tendría esta categoría Vision, y estamos hablando de un AMD Fusion Serie E, el mismo con el cual yo hoy le jugué al Dead Space 2 en una mini notebook. Luego vienen las Serie A, tecnología llano, A4, A6 y A8. Y finalmente el FX con el bulldozer. Fíjense que de esto no les hablé, porque esto es lo que está por venir. Va a haber una nueva versión de E, serie E2 se va a llamar, pero va a estar construida con tecnología llano, ¿sí? Así que bueno, es bien interesante cómo está todo esto. Bueno, ya me quedé sin tiempo hace rato, ¿no es cierto? Bien, entonces yo voy terminando acá. En realidad hay mucho más, muchísimo más. ¿Viene el break ahora? No, seguimos con Mercado Ok, ¿seguimos con? Mercado Libre. Con Mercado Libre, ok. Entonces, seguimos con Mercado y luego, hacia el final, vamos a tener seguramente algún espacio de preguntas, hay un espacio de sorteo y una serie de cuestiones. Tengan en cuenta que tienen allí unas encuestas, pueden ir completándolas, así vamos ganando tiempo para hacia el final. Pero como conclusión, les digo, la intención es tener una mejor experiencia visual con movimientos fluidos, imágenes en HD,
una mejor plataforma para las aplicaciones actuales y los actuales sistemas operativos y lo que se vendrá, un mayor ahorro de energía tanto a nivel de notebook como a nivel de desktop. Y en una notebook, fíjense, es muy claro, si hoy el procesador solamente consume 18 horas, es obvio que la batería te va a durar muchísimo más. De hecho, el concepto es all day power, haciendo un uso racional de tu notebook, que no tengas que andar con el cargador en la mochila. Mejor desempeño en internet, multimedia en general, y por supuesto el soporte nativo para DirectX 11, OpenCL, OpenGL, que es la forma de lograr cómputo heterogéneo. El cómputo heterogéneo es precisamente esta posibilidad de hacer uso del poder de cálculo de la GPU, de la placa de video, para otro tipo de cuentas, de cálculos, de cómputo que no es necesariamente video. Y de esa forma se logran estas performances con tan bajo consumo, con tan baja temperatura y con tan bajo costo, porque esta es una característica siempre presente en AMD. Procesadores altamente performantes, pero que no te revientan el bolsillo, a un precio justo. Y ustedes lo saben, pues ya están acostumbrados a esto. Bueno, para que nos sigan con todo esto, les recomiendo Club Espacio AMD en Facebook y Club AMD Sin Espacio en Twitter. Hay mucha gente que ya está experimentando estos procesadores. Hay muchos que estamos allí en esa red social, me van a encontrar eventualmente, no permanentemente, pero sí eventualmente, y compartimos experiencias de uso, lo que nos viene pasando. Realmente se los recomiendo porque está muy bueno, y por supuesto www.amd.com para tener mejor acceso a mayor cantidad de información. Hasta acá entonces he llegado con todo esto, hay mucho más, así que lo seguimos compartiendo desde el website y desde las redes sociales. Muchas gracias por pasar.